Bueno, seguimos aquí en Ciudad U. Hablamos la semana pasada bastante también de la media sanción que obtuvo la ley de bases en diputados. Y hoy decidimos también seguir haciendo foco en lo que es la reforma laboral. Le invitamos a Eugenio Villafore. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo estás? Hola, Eugenio. Para repasar algunas cositas. Algunas cositas. Porque no se puede todo, claramente. Claro, ¿no? claro, totalmente. Es como ir por partes. Claro, recordemos que aparte esta reforma laboral entró en el capítulo de la ley de bases cuando no estaba prevista, ¿no? En la primera instancia no estaba, apareció incluso una propuesta del radicalismo, me parece que lleva. Y vamos con algunos temitas que están generando, si bien tenemos media sanción, falta la otra parte que pasa en el Senado, comienza a haber algunas dudas o consultas al respecto. Sí. ¿Qué pasa con el tema este del periodo de prueba? ¿Por qué hay que prestarle mucha atención a esto? ¿Y qué es lo que cambia en la práctica, la extensión o otra norma que va a reemplazar a la que teníamos? Lo más corto posible. Argentina tiene un problema ya endémico, que desde la dictadura para este lado, donde parece un fenómeno que no existía en Argentina, que era el trabajo no registrado. Es decir, trabajo permanente que se ejecuta cara a la luz del sol, el trabajo que nadie discute que sea un trabajo dependiente, que se hacen sin pago de aporte ni contribuciones, es decir, a jubilaciones, obra social, asignaciones familiares y ley de riesgo del trabajo hoy. Pero a la vez, normalmente esos trabajos no tienen cobertura de la normativa laboral o de los sindicatos y además esa gente no participa colectivamente. Los efectos son amplios. Eso fue creciendo a lo largo de todo este siglo. Nunca paró. Llegó a límites increíbles en el año 2001, casi con el 54%. Sí, más trabajadores en negro, trabajadores en blanco. Y ahora se hizo una forma del mercado laboral argentino. Dicho esto, había que darle solución. Esto es un tema que hay que darle solución. La solución que se ha buscado es derogar la ley del 91, una ley muy discutible que cómo hizo al principio. Algo que no se cuenta, al principio se le dio a los empleadores casi 6 meses para que regularizaran con grandes beneficios y aquel que no lo hacía y a futuro seguía contratando en negro, como multa, como sanción a favor del trabajador, se duplicaba en principio, además de otra multa, se duplicaba el monto indemnizatorio. De manera que ese trabajador, al ser despedido, porque estaba en negro, cuando se acababa todo, iba a buscar un abogado, el abogado le decía al playa, mira, tenés 10 años de antigüedad, es tu sueldo por 10, más el preaviso, pero se duplica. Bueno, entonces los empleadores, a lo largo del tiempo, fueron construyendo que esto era parte de la industria del juicio, que esto era como un agregado que no tenía razón, sí tenía razón. El trabajo es negro. Este empleador tuvo, compitiendo deslealmente con aquel que paga contribuciones, como una forma de ser y achacándole al sistema esta suerte de peso. Y un montón de tiempo en donde vos estás trabajando y esos aportes no te los hace nadie. No los hace nadie. No, pensando en un futuro, digo, en tu jubilación, en tu momento de retiro. Es súper interesante además cómo se lo ha justificado, ¿no? Hay trabajo, y hemos hecho con alguna gente algún trabajo donde aparece hasta este tema de la subjetividad del nuevo trabajador que ya no quiere estar empleado, ya no quiere tener futuro, ya no quiere tener jubilaciones. No quiere crecer en una empresa. Y a veces esa justificación, tampoco. Claro, esa justificación para tal cosa, para que los que están y quieren no lo tengan. ¿Qué se decide por la ley? Se deroga todo el capítulo de las sanciones. De manera, no hay más sanción, este es lo que dice el proyecto, no hay más sanción por trabajo en negro. ¿Qué hay? No hay. Es decir, si hay trabajo en negro, si hay trabajo a prueba. No hay ni sanciones ni tampoco ningún incentivo para tener trabajadores en blanco. Entonces uno se pregunta, ¿es una verdadera reforma? ¿O es haber quitado a la voz de aquellos que decían que este es el gran problema argentino un problema más? Porque, a ver, pongámonos de acuerdo, si la AFIP hoy llega a tu negocio y encuentra trabajadores negros, te va a aplicar una sanción gravísima. Y además es evasión fiscal, es un delito penal. Es decir, por un lado, parece que este es el problema, pero este es el problema que nace de la propia ley. De manera que acá se esconde una discusión que no se ha dado. Porque si no hay incentivos y tampoco castigos, uno presupone que lo que era se va a profundizar. Y lo que era contratar en negro, a pesar del riesgo que eso tenía. Hoy ya no hay un riesgo indemnizatorio, pero sigue creándose un monstruo que habla de precarización. Hay gente que dice, bueno, pero el trabajo en negro siempre existió. Claro. Eugenio, no me vengas con eso porque el trabajo en negro siempre existió. Sí. Esté o no esté la ley. Bueno, fíjate vos que es una discusión absolutamente sesgada. Existió en la medida que se fue promocionando y en la medida que pensémoslo en serio, toda pyme que quiere ingresar al mercado de trabajo, toda pyme necesita financiamiento. Si no, hay que poner la casa de uno.
Y si una hipoteca, ¿a quién le pide uno dinero para financiar? Y supuestamente los bancos. ¿Cuándo en Argentina hace que un banco no presta para los emprendedores? Y te da crédito personal a tasas altísimas. Y sin embargo, uno vuelve y dice, bueno, aquí le apretamos a los trabajadores. Hay una discusión sesgada en nuestro país. Yo creo que estas cosas merecen otras discusiones. Pero bueno, el medio proyecto ha dejado este planteo. En mi opinión, esto va a degradar más el empleo. ¿Y esto del fondo de cese laboral, sí. qué sería? Digamos, Miren, ¿qué significa? en Argentina ustedes saben que el despido incausado, sin causa, porque el empleador puede despedir sin causa en el empleo privado, ¿no? El empleo público está pasando ahora, pero pasa como una doble incumplimiento de la Constitución. Pero en el empleo privado, que yo puedo despedir pagando esa indemnización, el empleador le debe poner cada vez. ¿Qué se busca? Que se haga, como en la industria de la construcción, un depósito mensual a cargo del empleador un tiempo, a cargo después del trabajador otro tiempo, se paga su propia indemnización, pero ya no es una indemnización, es un fondo. Cualquier razón que extinga el contrato de trabajo, incluso renuncia, si renuncia se lo lleva. Obviamente que esto quita el sentido del contrato de tiempo indeterminado. Claro. Esto pasa por justamente aplicar esto, que desaparezca el principio del tiempo indeterminado como forma tradicional del contrato de trabajo. Y todos los trabajos sean para siempre precarios, aunque uno esté 30 años en ellos trabajando cotidianamente. ¿Y eso alcanza a todos en lo que se ha aprobado o en la media sanción? No, solamente aquellos que la actividad negocie colectivamente y suponga la construcción del fondo. Recordemos, ¿no?, que lo neoliberal tiene como fin los fondos. Recuerden los fondos de jubilaciones privadas, recuerden el fondo de riesgo del trabajo que está existiendo. Son grandes sumas para este mundo financiero que tantos problemas tiene con el trabajo, ¿no? ¿A quién beneficia todos estos cambios? Porque recién, como antes de arrancar, empezamos viendo esto. ¿A quién beneficia? ¿A grandes empresarios, Miren, a medios, les traigo una novedad más, pymes? después podremos ampliar otra, pero me parece que ya pinta por lo menos alguna de las principales, no todas. A ver, para todos los empresarios, la ley de contrato de trabajo dice que cuando uno hace malas cosas o el empleador lo hace mal, el otro puede denunciar el contrato de trabajo, como cualquier contrato. Si uno es inquilino y se te llueve la casa y rompe el contrato y te vas. O al revés, no sos buen inquilino y no pagas, te echan. En el contrato de trabajo pasa lo mismo. Si uno no cumple, puede ser despedido. ¿Sí? La ley dice, son tantos los casos que no los enumeró. Dijo, la injuria laboral es una injuria grave que no permite la prosecución del contrato de trabajo. Pero sin embargo, esta reforma trae una forma particular y queda anotada. Con lo cual se da mucha importancia. Y es la participación en medidas de fuerza. Claro. Que dice pudieran obstaculizar el transporte, los bienes o molestar a uno o a tercero. Supongamos el vecino se queja porque están los bombos. Sí. Bueno. Es decir, hay una en general que impide la huelga, ¿no? Y eso beneficia en general a cualquier empleador que se siente amenazado por la huelga. En segundo lugar, en la ampliación del contrato de prueba, del tiempo de prueba dentro del contrato, de 3 meses a 6 o 1 año por convención colectiva. Sí. Ustedes dirán, ¿por qué? Y porque sin duda son para empleos de alta rotación, en donde no hace falta una capacitación de 6 meses. Esto implica la posibilidad de renovar contratos, ¿no? Entonces pensemos hoy en Argentina, en este proyecto de Argentina, donde parece un proyecto de hace 100 años, ¿no? Más bien, con poca industrialización, pequeña, grandes grupos de actividades secundarias, de comercio, de administración, de apoyo, ¿no? De financieras, etc. Bueno, en esos trabajos que no hace falta tanta capacitación, es casi una invitación a la alta rotación de personal con periodos de prueba tan largos. Eso puede, porque uno escucha que todo el tiempo se quejaban empresarios, especialmente en sus foros, de que en Argentina no se podía crear trabajo por la cantidad de impuestos que había. ¿Esto crees vos que puede dinamizar en algún punto o va a generar ese efecto? Yo creo que va a ser el mismo efecto que ya había, se va a dinamizar un empleo degradado. Es decir, lo que vamos a empleos sin indemnización o grandes grupos todavía sin posibilidades de jubilaciones o de obra social o cobertura de riesgo del trabajo. Piensen ustedes, estamos hablando, por ejemplo, de trabajos de chicos que distribuyen en la calle, ¿no? Sí, bici, claro, ¿no? Frenando con los tacos de los zapatos. Bueno, en esa cantidad, diríamos, se puede generar mucho empleo. ¿De qué calidad y a qué costo? Lo veremos en los próximos días.
Bueno, te vamos a seguir invitando para poder ver cómo cambia todo eso. En los próximos 10 años no sé, No pero sé, sí pero para seguir ojalá- analizando ojalá. Así la es. reforma Veremos qué pasa. y ver qué pasa en el Senado. Recordemos que tiene Sí. media sanción aún, no Así está es. aprobado. Todavía Tal vez eso el no. otro jueves tengamos novedades. Claro, ¿no? Está convocada la sesión. Así es. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Eugenio. No, gracias a ustedes. Gracias.